Entonces, vamos a continuar con psicología. Creo que estábamos en ese punto, ¿no? Bases sociales de la conducta, identificar los conceptos de rol social, posición o estatus social, grupo y normas o ausencia de ellas, anomía. Entonces, ese concepto es anomía, no, anomía es la ausencia de normas. Ya dice, el rol social es una imposición de la sociedad al sujeto. El entorno exige a la persona que cumpla con su rol social, es decir, que brinde las respuestas esperadas de acuerdo a su condición profesional, económica, cultural, etc. La imposición del rol social se desarrolla a partir de la actuación de las principales instituciones sociales como la familia, el Estado y la religión. Entonces, este rol social es producto del entorno, es producto de las construcciones sociales que hemos hecho. No es se espera una respuesta que está condicionada por, en la psicología hay una corriente llamada conductismo y precisamente ese rol social es una conducta condicionada, ¿sí? Por estímulos. En este caso los estímulos son dados por la sociedad a la que pertenecemos. Y pues de acuerdo a nuestra posición económica, a nuestro bagaje cultural, a los grupos de pertenencia, a nuestra profesión, se espera cierta respuesta de nosotros. Entonces eso es a lo que se le llama rol social. ¿Cuáles son los principales grupos que condicionan ese rol social? Pues el principal es la familia. Es el primero que nos empieza a... Ahí también se habla del Estado y la religión, pero la religión es producto de la familia en la que nacimos. Son muy pocas las personas que llegan a profesar una religión distinta a la de su familia. Entonces, la religión ya viene condicionada por nuestra familia, ¿no? Si nacimos en una familia católica, pues vas a ser católico. El Estado. El Estado es pues este componente de gobierno, este aparato de gobierno, que también nos condiciona, ¿no? Porque hay ciertas reglamentaciones, ciertas normas jurídicas que condicionan también nuestra conducta. Y hoy ya hablamos de la religión, que es una imposición ya desde la familia, pero por su parte también la religión, fuera de la familia, también ejerce una influencia sobre nosotros. De manera distinta en cada uno en lo individual, porque hay personas muy religiosas y hay otras que aunque creen en Dios, tampoco son tan religiosas, a lo mejor hasta creen más por el temor de que efectivamente exista el infierno, ¿no? Y por lo menos creen en Dios. Aparte de esos factores, familia, Estado, religión, pues también hay un grupo cercano de amigos que también pueden influir en el rol. Por ejemplo, además el rol que tengo en la escuela a veces no es el mismo que el que tengo en la casa. Mi comportamiento es distinto en casa y en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno cambia y porque mi rol también cambia, aunque en general la sociedad espera una respuesta de mí, esté donde esté. Mis amigos esperan una respuesta de mí. Mi familia espera una respuesta de mí. La religión espera una respuesta de mí. El Estado espera una respuesta de mí. Respuesta condicionada a cada una por los entornos en el cual se esté generando el estímulo que va a propiciar esa respuesta. El marco del rol social. El marco del rol social de cada persona acarrea la obligación de amoldar su comportamiento a un perfil determinado. Se espera que un docente, por ejemplo, respete las normas establecidas, ya que su función en la sociedad es instruir a los demás y por lo tanto debe dar el ejemplo. Otros comportamientos
no son exigidos, aunque sí permitidos, mientras que también existen los comportamientos prohibidos. Vamos a ver, aquí, en ese texto que acabo de leer, me parece que hay una mala redacción, cuando dice que hay comportamientos que no son exigidos, pero que sí son permitidos. Yo en lugar de permitidos ahí, que no son exigidos, pero que sí son deseables. Y después otros que no son prohibidos, lo correcto sería decir que no son exigidos, pero que sí son deseables. Es decir, no te exijo, no es una conducta que es obligatorio que la tengas, pero que sí sería deseable que la tuvieras. Y la otra es para los que son permitidos, lo correcto sería decir, hay conductas que no son, que son permitidas, porque si te lo permito, cuando hablamos de algo que es permisible, está rayando entre que no sea permitido. Por eso es que ahí está mal redactado. Hay conductas que no, a lo mejor, hay conductas a lo mejor que no se desearían tanto, pero que sí son permitidas, ¿no? Por ejemplo, que consumas alcohol a lo mejor no es muy deseable, pero es permitido. Que no consumas alcohol no es exigido, no es una obligación, pero sería deseable, ¿no? Pero por lo menos que no lo consumieran en exceso. Y luego habla de, también existen los comportamientos prohibidos. Bueno, hay conductas que se prohíben, ¿no? Como dar, consumo de sustancias que alteren el sistema nervioso y que no estén legalizadas, ¿no? Porque el alcohol lo altera, pero es legal. Pero hay otras que no. Entonces hay conductas prohibidas desde lo social, que también van condicionando ese rol social, pero que si las infringes o si caes en esas conductas, no pasa de que te vean feo. Pero hay otras conductas que están prohibidas desde lo legal, donde ahí sí hay una consecuencia si caes en la comisión de esas conductas. Las normas de grupo son las reglas habladas o no dichas el, que guían el modo en que los miembros del grupo interactúan, colaboran de manera efectiva y trabajan con eficiencia. Por lo general, las normas grupales no están escritas. Puedes hablar de normas grupales o normas convencionales. Esas normas convencionales que no están escritas, pero que se dan por hechas, se dan por sentadas. Por ejemplo, ese tipo de normas convencionales puede ser, pues si llegas, saludas, si te vas, te despides. Si duermes en la cama, la atiendes. Normas convencionales. Y luego esas normas, por ejemplo, si duermes en la cama, la atiendes, pues es una norma en familia, ¿no? En la casa familiar. Pero si llego y saludo, pues aplica para cualquier lugar, ¿no? Si llego a la escuela, si llego al trabajo, y esas normas hacen que la convivencia sea más armónica. Ese tipo de normas no escritas que muchas veces ni se dicen porque se dan por sentadas, y el hecho de que no se digan y que no estén escritas también puede causar controversias o malentendidos, ¿no? En cambio, se han acordado implícitamente como reglas o estándares de comportamiento guiados por las reglas básicas de la cultura de la empresa. Estos valores implícitos comunican y dan forma al modo en que los miembros del equipo toman decisiones, se comunican en el trabajo o incluso a cómo resuelven los conflictos. Entonces ya hemos hablado en varias ocasiones de lo que es implícito, algo que no se dice pero que se entiende. Por ejemplo, está implícita la amabilidad si estoy dando un servicio a las personas, ¿no? Si es una empresa que da un servicio al cliente, aunque no te digan que debes de ser amable, está implícito que debes de tratar a las personas con amabilidad, con respeto, con empatía.
La anomía se refiere a la ausencia de un cuerpo de normas que gobiernen las relaciones entre las diversas funciones sociales que cada vez se tornan más variadas debido a la división del trabajo y la especialización, características de la modernidad. Entonces, la anomía es la ausencia de normas. En los grupos sociales, realmente en los grupos sociales humanos es prácticamente imposible que no haya normas. Es muy difícil, por ejemplo, la anarquía como sistema político, que hay gente que piensa que la anarquía es la ausencia de ley y la ausencia de normas y que cada quien hace lo que se le pega la gana. No es así. La anarquía es la ausencia de un Estado, la ausencia de gobernantes y que cada comunidad decida. La anomía conceptualmente es la ausencia de normas, aunque en la práctica realmente es imposible que no haya normas. Por mínimas que sean, hay normas. La ausencia, más bien lo que sí sucede es la insuficiencia de normas, sobre todo en el área laboral. La insuficiencia de normas que hagan que las personas cumplan con su función como debe de ser. Entonces llegas, de hecho, en los países latinoamericanos, pues la gran mayoría de la gente que entra a trabajar, que entra a cumplir un rol dentro de una empresa, entra sin capacitación previa. Las empresas ni siquiera tienen un perfil del puesto, de lo que debe de ejecutar. Si bien le va, aprende sobre la marcha, o se dan cuenta que no sabe y le enseñan sobre la marcha. Y si no, pues ya nunca o lo despiden, o siempre va a hacer su trabajo mal, por la ausencia de una normatividad para realizar sus funciones, o la insuficiencia de una normatividad. Que no haya normas es prácticamente imposible, pero esas normas sí pueden ser insuficientes para que cumplas con el rol que te están solicitando. 18. Identificar los factores sociales que influyen en la conducta individual y grupal, relaciones, estrato social, persuasión, propaganda y asociaciones. Relaciones. La clase pasada creo que, o hace algunas clases les decía que, pues si conozco a las 5 personas más cercanas a ti, te puedo describir a ti. Somos producto de nuestro entorno. Es muy difícil que una persona se escape de su entorno. No puede, es muy difícil que cambies tu entorno, por eso lo mejor, si tu entorno te está perjudicando, es que cambies de entorno. A tu entorno va a ser muy difícil que lo cambies, sobre todo si ya te está causando daño. Porque si estás por encima del entorno y ese entorno no te está afectando, puedes tratar de modificar ese entorno. Pero si no, es mejor cambiar de entorno. Es muy difícil, por ejemplo, que tú cambies, que eduques a tu familia, si no eres el papá o la mamá. En Latinoamérica somos familias muégano, vivimos todos juntos. En el mismo predio vive la abuelita, el abuelito, el tío, la tía, somos familias muégano. Por dos cuestiones, una cuestión de necesidad, y pues nuestras condiciones económicas son desfavorables, a lo mejor no son suficientes para que cada quien tenga su propio espacio, y otra también una cuestión de idiosincrasia. Queremos estar juntos todos, ¿no? Y un recito de viejito, ¿qué va a ser de él, no? Ya con 45 años. Así, así vivimos entonces. Ese entorno nos va condicionando, pero ese entorno, cuando lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo quiero no concuerda con ese entorno, me empieza a afectar. Y entonces, ahí lo mejor, o sea, yo no voy a cambiar la dinámica de mi familia que lleva generaciones así, ¿no? Lo más fácil es que yo me aleje de tu entorno, no que me aleje de mi familia, porque tu familia va a ser tu familia toda la vida, pero sí que guarde distancia y que los quiera de lejos.
Eso respecto a la familia, pero ¿qué otras relaciones tenemos? Relaciones de amigos, de novios. Amigos, ¿qué pasa con los amigos? Pues que a veces no son tan amigos, ¿no? Y que nos condicionan para pertenecer a un grupo social a tener ciertas conductas. Y otra vez, si yo tengo la fortaleza de carácter, de presencia, sé bien lo que quiero y a dónde voy, nadie me va a obligar a hacer algo que no quiera. Pero si no tengo esa fortaleza de carácter, es decir, pues puedo caer en conductas que yo no deseo hacer, pero por pertenecer a un grupo con el cual me relaciono las hago. Y ahora, la pareja. La pareja y sobre todo en este romanticismo que hemos creado, que es una estupidez donde tú eres mía y yo soy tuyo, y lo tomamos como un sentido de propiedad, como un sentido de propiedad donde no te puedes relacionar con nadie más. ¿Por qué? Pues porque eres mía o porque soy tuyo. Y ese romanticismo donde idealizamos y caemos en relaciones que nos afectan, ¿no? Relaciones tóxicas donde llega el abuso y desgraciadamente ustedes como mujeres más, ¿no? Donde se les condiciona desde la familia por ser mujeres, donde cuando llegan a una relación de pareja a veces ni se dan cuenta, ¿no? De situaciones graves de abuso y que lo ven como mujeres, porque así ha sido siempre, pero el hecho de que así haya sido siempre no quiere decir que sea mal. Y las mujeres regularmente tienen que renunciar por esta relación o la familia o su desarrollo personal. Regularmente eso es lo que sucede con las mujeres, ¿no? Y los hombres tenemos una deuda histórica en ese aspecto con las mujeres, ¿no? Hemos abusado mucho de ustedes a lo largo de la historia y seguimos abusando. Hay quienes ni siquiera se dan cuenta y hay quienes lo hacen con toda la alevosía de abusar, de someter, de engañar. Y lo peor es que ustedes lo justifican. ¿Por qué? Porque me quiere, por eso se pone como loquito, que me quiere mucho, ¿no? Por eso. Por eso se pone así. Esa es una muestra de que sí me quiere. Si no me quisiera, pues no le importaría lo que hago, ¿no? O sea, o no puedes tú, en este espectro del amor y de los amores que podemos tener a padres, a hijos, ¿no? Yo como pareja, hombre o mujer, no puedo ver que ese hombre o mujer que considero mío sienta amor por otras personas, porque me considero amenazado. Entonces son relaciones que nos han ido inculcando y que aquí en Latinoamérica están muy, muy arraigadas, ¿no? Y que las mujeres, por ejemplo, hoy en día dicen, es que los matrimonios antes duraban toda la vida. Es que antes las mujeres aguantaban de todo. Hoy están dispuestas a aguantar cada vez menos. No es porque fueran buenos matrimonios, es porque regularmente la mujer aguantaba lo que fuera. Hoy en día no están dispuestas a aguantar lo que sea. Por un rato, pero no toda la vida. Que no deberían de aguantarlo ni un rato, pero ya es un avance que no estén dispuestas a soportarlo toda la vida. Y siempre tenemos la esperanza en estas relaciones de que la persona cambie. Las personas no cambian, las personas son lo que son. Para que haya un cambio tiene que haber una conciencia de que estoy mal. Y es muy difícil que una persona acepte que está mal. Si una persona acepta que está mal y acepta que está mal porque se da cuenta que está mal y que se está dañando a él y está dañando a su entorno, ahí puede empezar a cambiar, pero es muy difícil que una persona logre eso, que acepte que está mal.
Dice, la asociación de conducta es la relación funcional entre un estímulo y una respuesta como resultado de la experiencia. En el psicoanálisis se conoce como asociación libre a la técnica que consiste en que el paciente exprese todas sus ideas y pensamientos sin restricción, selección o filtro. Entonces, el psicoanálisis es una técnica donde se escucha al cliente. Ya bueno, se sigue utilizando la palabra paciente, pero realmente ya hay corrientes psicológicas que hablan del cliente y no del paciente, ¿sí? Donde el cliente expresa todas sus ideas sin ninguna restricción. ¿Para qué? Para que se conozca, hace una introspección, es un enfrentamiento con él mismo, con lo que es. La terapia realmente consiste más en escuchar que en decirle a las personas qué hacer. La persona misma se va dando cuenta al escuchar. Si las terapias grupales funcionan porque a veces al escuchar al otro me estoy escuchando a mí. Y a veces escucho al otro y digo, ¿y por qué no hace eso? Y me cae el 20 y digo, bueno, si tengo la solución a ese problema de él, que es el mismo que yo tengo, ¿qué no lo hago yo? Entonces, en esta situación, el psicoanálisis, a veces nos da miedo expresar lo que pensamos porque pensamos muchas cosas que son mal vistas por las construcciones sociales que hemos hecho. Y sí, ahí en el psicoanálisis se comienza ahí es sin filtro donde pues vas a decir todo lo que piensas. Y una vez que eres capaz de externar todo lo que eres, lo que piensas, lo que sientes, entonces estás en la capacidad o en la situación, o la circunstancia de poder valorar todo lo que eres. Porque mientras no lo externes, todavía puedes negarlo. Pero cuando se lo estás externando a alguien, ya lo dijiste, ya no estás en posición de reprimirlo como lo dijiste. Entonces, eres consciente de que eso eres. Y tenemos que ser conscientes de que todo lo que es parte de los seres humanos puede ser parte de nosotros. Porque somos seres humanos. Y a veces vemos a las personas que hacen algo y dicen, no, a mí no me puede pasar eso. Te puede pasar en tanto que eres ser humano. Y a veces por no perder, ¿cuál es la manera de tener un control de mi conducta, de mis actitudes, de mis actividades, de ser consciente en todo momento de lo que hago? Cuando pierdes conciencia de lo que haces, es cuando puedes hacer cosas que no querías hacer o caer en conductas que tú mismo las ves mal. Y la manera de estar siempre consciente es considerar que todo lo que es parte del ser humano te puede ocurrir. Es algo difícil, estar actuando siempre en plena conciencia, porque hay situaciones que alteran ese estado de conciencia, o hay situaciones que las pierdes de vista porque pensaste que a ti no te podía pasar. Y cuando te empieza a pasar, lo primero que haces es negar, ¿no? O sea, a mí no me puede pasar eso. Y pierdes la manera consciente de ver esa parte y empiezas a caer en una conducta que por lo menos éticamente a lo mejor para ti es mala. A lo mejor no es una conducta por sí mala, pero a lo mejor en el entorno en el que vivimos sí puede causar un problema. O éticamente sí puede ser un problema. Entonces la manera es mantenerte consciente. ¿Y cómo me mantengo consciente? Hay técnicas de meditación donde precisamente el principio es hacer respiración consciente y de ahí ir pasando. Incluso cuando estés hasta caminando, puedes hasta escuchar los latidos de tu corazón, porque eres totalmente consciente de lo que eres, de lo que pasa y de lo que haces. Es algo complicado, porque hay muchas cosas, repito, que pensamos, que queremos, pero que las construcciones sociales que hemos hecho están mal vistas, y hay unas que sí, que son de por sí malas, ¿no? Y que obviamente debemos reprimir, pero hay otras que quizás no son en sí mismas malas, pero que las construcciones sociales que hemos hecho así las califican, ¿no?
19. Identificar los factores sociales que influyen en la conducta individual, grupal, tradiciones, costumbres e identidad. Los factores sociales que influyen en tu conducta, en tu identidad. Pues de nuevo, las tradiciones. Pues otra vez, entorno. Las tradiciones son las del entorno en el que vivo. No puedo tener tradiciones distintas al espacio geográfico donde nací, a la familia en la que nací, a la sociedad a la cual pertenezco, ¿no? Las costumbres, de nuevo, pues las costumbres, otra vez, son de mi entorno, de mi grupo social, de mi familia. Y a veces las hacemos precisamente porque son una costumbre, aunque realmente no estemos tan de acuerdo con la costumbre. Por ejemplo, a mí no me gusta poner árbol de Navidad y este año creo que es el primer año que no ponemos árbol de Navidad. Y nadie cree en Dios, sin embargo se pone árbol de Navidad. A mí no me gusta, ni me hace ilusión poner árbol de Navidad. Pero sí me pongo con mis hijas, porque a ellas sí les gustaba el árbol de Navidad. Y no sé por qué este año no se puso árbol de Navidad. Nadie dijo, vamos a poner el arbolito, ni nacimiento, ni nada. Quizás por, no sé, ni siquiera lo hemos platicado, quizás por llegar a esa conquista. Nosotros queremos en eso. Y a mí yo me vale gorro. Como, ¿por qué voy a poner un nacimiento? Pero las costumbres, o sea, el entorno, te va condicionando a hacer cosas en las que ni siquiera crees porque pues, es pintoresco, está bonito. No me divierto y con un bonitos en mi casita y todo, pero realmente es algo que ni siquiera, en lo que ni siquiera crees. ¿No? Y eso es en este nivel, pero hay otras cosas a nivel familiar que igual que a mí me gustan. Y que nunca, digo que no me gusta. Porque si digo que no me gusta, digo, se va a armar, ¿no? Porque nos falta, hablamos mucho de respeto y no respetamos la individualidad de los demás. Queremos imponer las decisiones de nosotros a nosotros, las costumbres nuestras a nosotros. Queramos que nuestros hijos, es más, queremos vivir nuestros sueños en nuestros hijos. Y no respetamos esa individualidad, no los tratamos en el momento que ya son adultos. Hay una etapa de formación donde pues hay que darles todo lo que necesitan, pero llega una etapa, luego si ya son adultos en edad adulta, 18, 19, 20 años, es más, ¿cuál sería el límite? 21 años. ¿Por qué ese límite de 21 años? Porque en ese momento fisiológicamente, biológicamente, ya estás totalmente formado. Ya tu cerebro alcanzó la madurez total. A partir de esa edad, todo el mundo tendría que respetar lo que tú quieres, lo que tú decides. Obviamente, si se ve que algo está mal, que te estás dañando, a lo mejor sí tratar de corregirlo, pero finalmente es la vida de cada quien, ¿no? Y cada quien decide cómo vivir su vida. Yo a mis hijas, por ejemplo, yo les digo, aunque no se hagan daño y no le hagan daño a los demás, por eso es suficiente. Yo no necesito ni que me expliquen, ni que me digan, aunque no se hagan daño y no le hagan daño a los demás, con eso es suficiente. Pero a veces hay conductas de los demás que me hacen daño, pero me hacen daño por los problemas que yo tengo, no porque los demás quieran hacerlo. No, que son mis ideas, son mis propios prejuicios, lo que hacen que las conductas de otros, sobre todo de los seres queridos, me causen daño. Pero eso ya es un problema mío, no un problema del otro.
Tradiciones, ya vemos, comunicación o transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres hechas de padres e hijos al correr los tiempos y sucederse las generaciones para la tradición constituye doctrina, costumbre conservada en el pueblo por transmisión de padres a hijos. Pues lo que vamos teniendo más que una formación es, como dice ahí, es un adoctrinamiento. Porque una formación es aquella que me brinda elementos para que yo, llegado el momento, tome mis propias decisiones, sea libre, sea respetado y pueda hacerme responsable de mi vida. Pero lo que vamos teniendo es un adoctrinamiento donde lo que pretenden los demás es que hagamos exactamente lo que ellos quieren, y si no hacemos lo que ellos quieren, entonces estamos mal, no nos queremos, somos desagradecidos. Y ojo, no les estoy diciendo que vayan y corran con sus papás y sus mamás. Digan, yo voy a hacer lo que se me pegue en la gana. Porque, como se dice, su familia va a ser siempre su familia. Siempre. Es una tendrían que pasar cosas muy graves para que rompas con tu familia. Que tu familia va a ser siempre tu familia, pero debe de haber una comunicación. Tenemos que ser capaces de comunicar lo que sentimos, lo que queremos y hacer entender cuál es el camino que queremos seguir, en dado caso de que haya diferencias ahí en la familia, ¿no? Digo, pero tu familia va a ser siempre tu familia y van a ser los primeros que van a estar ahí el día que tengas un problema, por más diferencias que tengas. Costumbre es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de una nación o de personas son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter nacional distintivo. Una costumbre es una forma de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades, por ejemplo, sus danzas, sus fiestas, sus comidas, dialectos o artesanía. Entonces, la costumbre ya está íntimamente relacionada con la comunidad en la que vives. Esas costumbres pueden ser nacionales, algunas, otras pueden ser más regionales, pero finalmente las costumbres son de grupos, son hábitos que se van enraizando en los comportamientos de una comunidad, que puede llegar hasta el ámbito nacional, incluso puede ser, esa parte regional incluso puede ser hasta una región más, que abarque más de un país. Identidad es un proceso que comienza a configurarse en de ciertas condiciones propias de la persona presentes desde el momento de su nacimiento junto a ciertos hechos y experiencias básicas. A partir de lo anterior, la identidad se forma, otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en forma coherente según lo pensamos. Una de las cosas más difíciles que hay es el enfrentamiento con uno mismo. Repito, porque en este enfrentamiento con uno mismo descubrimos cosas que no son bien vistas en las construcciones sociales que hemos hecho. Y que la única forma de no tener ese... hay quien dice, por ejemplo, que todos los seres humanos tenemos un lado oscuro. Yo no lo creo, que no es que yo no lo creo, porque si no has llegado al nivel de conciencia donde distingues perfectamente que eres parte de un grupo social, donde no puedes permitirte hacerle daño a los demás, por lo menos no de manera consciente, entonces ese lado oscuro no existe. Si no has llegado a ese nivel de conciencia, donde no entiendes que no puedes dañar a los demás, entonces sí vas a pensar muchas cosas que podrían dañar a los otros. No por el hecho de que tú quieras dañarlos, sino que la conducta en sí pueda ocasionar un daño, o conductas que estén mal vistas. Entender que las construcciones sociales que hemos hecho me condicionan, que mi entorno me condiciona y que no me puedo escapar del entorno. No porque me someta al entorno, sino porque entiendo que hay conductas que van a alterar el entorno y que pueden causar daño a ese entorno, a mi entorno más cercano. Entonces, en ese enfrentamiento con uno mismo, uno se da cuenta. Yo siempre digo que hay cosas
que puedes pensar lo que se te pegue la gana, pero después tienes que tener un filtro de eso que piensas que puedo decir. Y luego otro filtro de eso que puedo decir y que en cierto momento se me puede escapar decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo llevar a la práctica? Oye, ¿ese es el baño? Sí, toca antes de... Toca. ¿Me oye? Sí, solamente que sea un minuto. Entonces, tenemos que tener ese filtro. Los pensamientos, a veces no los podemos controlar, pero sí puedo controlar lo que voy a decir. Aunque hay ocasiones que la química cerebral me hace decir o hacer cosas que después me pueden arrepentir de haberlo hecho. No en sí porque esté, no porque a lo mejor esté mal en sí, sino porque, repito, por las construcciones sociales que hemos hecho puede ocasionar algún problema. Pero tercero, el que sí no puedo pasar. No lo puedo hacer. Ya lo dije. Está mal, estoy consciente de que puede causar un problema de que no lo puedo hacer. Pues ese ya no lo puedo pasar. Ahora, en la construcción de nuestra identidad y en ese enfrentamiento con uno mismo, tiene que ver nuestras condiciones, lo dice ahí desde que nacemos, ¿no? ¿Dónde nacimos? No construye la misma identidad alguien que nació en Coyoacán que alguien que nació en Chimalhuacán. Es más, alguien que nació en Coyoacán, alguien que nació en Chimalhuacán y alguien que nació en Nezahualcóyotl no construye la misma identidad. Son condiciones sociales. Si uno pasa el canal, uno ve un mundo distinto también. ¿Qué otra cosa? Mi condición de género. No es lo mismo ser hombre o mujer para construir una identidad. Y luego, en ser hombre o mujer, con este sexo que somos seres sexuales y sexuados, viene la parte todavía más complicada, que no tiene ese género definido totalmente como femenino o masculino, ¿no? Que es una condición de vida, porque no nada más existe el género femenino y el masculino. Hay personas que tienen una condición de género distinto, pero que por las construcciones sociales que hemos hecho es mucho más complicado para ellos aceptar esa condición como parte de su identidad. Y que además, por ejemplo, ya en los pequeños avances que vamos dando en lo cavernícolas, que somos todavía en la parte social, a lo mejor ya no se empieza a tener una aceptación hacia los homosexuales, hacia las lesbianas, pero entonces les pides que salgan del closet, ¿no? Y como, ¿por qué tendrías que ir diciendo cuál es tu condición de vida respecto a tu sexualidad? Yo no ando diciendo ahí por las calles que a mí me gustan las mujeres, ¿no? Y a las mujeres que les gustan los hombres no tienen que ir diciendo que les gustan los hombres, como por qué las mujeres que les gustan las mujeres tendrían que irlo diciendo, o los hombres que les gustan los hombres, como por qué tendrían que irlo diciendo, ¿no? Entonces, por si es una condición complicada y todavía les pedimos, bueno, que se defina, ¿no? Pero es que no tienes que definirte. Así naciste. Como así naciste tú, que eres mujer y que te gustan los hombres, o tú que eres hombre y que te gustan las mujeres. Es una condición de vida, no es una preferencia. A veces se habla de preferencia sexual, de orientación sexual. No es una preferencia ni es una orientación, es una condición de vida. ¿Qué otra cosa en la construcción de la identidad? Pues eso. Sexualidad, ya estábamos con eso precisamente. Comprender la dimensión psicosocial de la sexualidad, roles de género, identidad sexogenérica y cultural. Precisamente estábamos hablando de la identidad sexogenérica. Naces como con un sexo, somos seres sexuales y sexuados como hombre o mujer, pero tu identidad de género puede no corresponder a lo que se supone que debería ser. Roles de género. Yo los roles de género creo que debieran de ser únicamente por las diferencias biológicas y funciones fisiológicas que tenemos, y nada más. La parte de la equidad de género
y de la perspectiva de género. La equidad de género siempre la he tenido muy clara. Y la equidad en todo, en cualquier aspecto, es darle a cada quien lo que necesita. En esta equidad de género no puedo poner a un hombre y a una mujer a competir por un puesto de trabajo y decirles que el que levante un bulto de cemento de 50 kilogramos es el que se queda con el trabajo, ¿no? Porque claramente la mujer está en desventaja. Entonces, en esta equidad de género tengo que darle a cada quien lo que necesita, y en la equidad de cualquier tipo, es darle a cada quien lo que necesita. Y la perspectiva de género es algo que yo hasta todavía tendrá que ser unos 20 años. Y hay gente que nunca lo entiende, porque además no se hace esa divulgación de las cosas. Hace hasta unos 20 años. Yo no, decían, es que mitad hombres, mitad mujeres, ¿no? O que empezaron con las cuotas de género. Los partidos tienen que postular por lo menos el 25% de mujeres como candidatas. Hoy ya se habla del 50%. Fíjate, que o sea, una persona que estudió, que asume, en mi caso, desde muy pequeño, que tenemos una deuda histórica con la mujer, que debemos darle un trato distinto. Y una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que seas capaz de llevarlo a la práctica. Pero que sea a una edad de 30 años que le caiga el 20 de por qué la importancia de la perspectiva de género, pues deja ver el tipo de sociedad que somos, ¿no? Porque yo decía, ¿no? ¿Por qué tiene que ser mitad y mitad? O sea, que sean los más capaces. No importa si los 500 diputados son mujeres o los 500 son hombres, que sean los más capaces. ¿Qué es la perspectiva de género? Tenemos que incluir la visión de ambos. En este caso, hablando de hombres y mujeres, ¿no? Ya hablamos que hay géneros más complejos. Deberíamos de integrar a todos. La perspectiva de género es la visión que tienes tú como mujer y la visión que tengo yo como hombre. Y si no incorporamos ambas visiones a un proyecto de desarrollo, vamos a estar pocos, porque no estamos incorporando el punto de vista de la mitad de la población. Entonces, la perspectiva de género va en esa relación a incluir el punto de vista de todos los géneros que hay, que estén presentes en una sociedad. En esta parte igual de la identidad de género, del rol de género, en general en el mundo, las mujeres con esta parte de la liberación femenina y que están ganando derechos, por lo menos en el caso de Latinoamérica y otras partes del mundo, casi en todas partes del mundo, en lugar de ganar derechos, se están haciendo de más obligaciones. Porque las mujeres, dicen, es que ahora tienen el derecho a trabajar, ¿no? A salir a estudiar, a desarrollarse, sí, pero siguen con la obligación de seguir siendo quien atiende las labores de la casa. Porque la mujer hoy que sale a trabajar llega a casa a seguir trabajando, mientras que el hombre llega a agarrar el control de la televisión. Entonces están haciendo de más obligación. El lado del desarrollo, el lado de estudiar, el lado de tener un acceso a la educación, al trabajo, a la libre autodeterminación. Bueno, todavía no la libre autodeterminación, porque siguen siendo, nos sorprendemos, por ejemplo, de países como Qatar, que fue el mundial ahí, donde las mujeres necesitan la tutoría de un hombre. Una mujer para poder ir a trabajar necesita la tutoría y que firme, o sea, que le dé un permiso de manera legal. Si no, no puede hacerlo. Aplica nada más para las cataríes. Las mujeres extranjeras que viven allá no necesitan la tutoría de un hombre, pero las cataríes sí. Pero eso que allá es legal, pues aquí lo hacemos en la práctica. No es legal, pero lo hacemos en la práctica, ¿no? ¿Cuántas mujeres han dicho, piden permiso para poder ir al gimnasio, para poder ir a trabajar,
para poder ir con las amigas. Porque una cosa es que te pongas de acuerdo y una cosa es que haya actividades y responsabilidades en común y otra cosa es que tenga que pedir permiso. Y hasta en el lenguaje hay mujeres que dicen, no, a mí mi esposo sí me deja trabajar. Sí pues, como, ¿por qué no tendría que dejarle, no? Si esa es una decisión personal. Y a veces ni una decisión, a veces es una necesidad. No, a mí sí me deja ir con mis amigos. Que no te tendría que dejar, ¿no? Entonces, en esas construcciones, en esos roles de género, pues la mujer sigue asumiendo un rol de sumisión, ¿sí? Y el hombre un rol de control, ¿no? De controlador. Los roles o guiones sexuales tan rígidos y estereotipados en sociedades como la nuestra siguen originando grandes problemas sociales cuya repercusión en el ámbito familiar y personal es patente, y entre ellos cabe señalar la actitud sumisa y oprimida de la mujer, en tanto que el hombre por su parte sufre de una expresividad emotiva soterradamente prohibida. Bueno, allá son lo que fallamos los hombres. No podemos llorar. Aunque realmente yo creo que en esta parte de hablar de la liberación femenina y si hablamos del lado del hombre, yo creo que el hombre realmente sí se ha liberado. La mujer, yo insisto, se ha hecho de más obligación. Y el hombre se ahora nadie dice nada porque un hombre chico. Cuando yo era chico, y ha sido un corto tiempo, cuando yo era chico, me acuerdo que chico cuando era niño. Hoy ves a un hombre llorar y ya nadie dice nada. Es muy raro ya escuchar a alguien que critica a un hombre. Entonces, nosotros sí estamos ganando en ese país. Sí nos estamos liberando. O sea, seguimos teniendo esa carga, pero sí nos estamos liberando. Y si finalmente le sigo chillando, nadie me va a decir nada. Contrario con lo que pasa todavía con las mujeres en muchos aspectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, acabo de leer orientación. La identidad y la preferencia u orientación. Eso no existe. Pero saca preferencia u orientación sexual. No existe la preferencia sexual, no existe la orientación sexual. No es algo que escoges. No lo escoges. No es como me gusta más la paleta de chocolate que la de vainilla. Eso no existe. Es una condición de vida. Si tú no lo decides, no decides qué te gusta. La orientación sexual es la atracción afectiva hacia otras personas dependiendo de su sexo, homosexual si se siente atraído hacia personas de su mismo sexo, heterosexual. El concepto está mal empleado. O sea, repito, el concepto de orientación sexual está mal utilizado. Tanto orientación como preferencia sexual. Pero ya la condición sexual. La condición sexual de las personas de hombres que les gustan hombres, es clasificada como homosexual. La preferencia sexual de las mujeres que les gustan las mujeres, como lesbianas. A los que les gustan los dos hombres y mujeres, como bisexuales. Es una condición, no es una preferencia O una orientación. Y se acabó. Bueno, terminamos. Psicología. Cambiamos de materia en 3 minutos.
Entonces ya terminamos. Es otra materia más que terminamos. Bueno, todavía vamos a volver a ver. Las que ya terminamos todavía las vamos a volver a ver y vamos a regresar a la que no hemos terminado. Y yo creo de aquí al miércoles voy a investigar qué preguntas que vengan en el módulo de inglés, porque lo que viene en el temario está como muy ambiguo. Entonces vamos a ver. ¿Con qué estábamos en mate? ¿Teorema de Pitágoras? No, ya estábamos con funciones trigonométricas, ¿no? Ah, pues vamos con esas funciones trigonométricas. También mi marcador, voy por mi marcador. Ah, no, pues voy a buscar el marcador, ¿no? Ya. Tráeme tu libro. Estamos con matemáticas y vamos a fijar el pizarrón. Ah, pues ya está. Estábamos con funciones trigonométricas. Ya aprendimos cómo se saca, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones? Funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Ya vimos cómo se sacan, ya practicamos, ya lo hicieron. Ahora vamos a ver cómo podríamos si este ángulo vale 30 grados y este vale 6 y este vale 4, ¿cuánto mide ese lado? Vean lo que ya vimos y traten de hacerlo. A ver. ¿Dónde dije que eso no? Míralo. No, esta es la buena. Ah, no lo entendí. Metáfora es una comparación entre dos casos que no están relacionados de otro modo. ¿Esto me lo puedo decir? Es que eso puede. Cuando en un texto una cosa o animal realiza acciones que son propias de las personas, me parece que esa es prosopopeya. Prosopopeya. Déjame la reviso, pero sí, es prosopopeya. ¿Así lo escribo? Sí, cuando un animal, una cosa o animal realiza acciones que son propias de las personas. Sí, me parece que sí es prosopopeya. ¿Cómo se escribe? Así como suena prosopopeya. Pero espérame, déjame ver. Y esa es prosopopeya. ¿Cómo? Prosopopeya, ahí está. ¿Y qué es Popeya? La esposa de Popeye. ¡Hala! A ver, ¿cómo se escribe? A ver, ¿me lo puedes pasar? ¿Ya quedó? Ahora vámonos, ¿en qué página lo estamos haciendo? Ah, pues aquí está luego, pajarraco.
Y aquí te ponen unas cuantas figuras retóricas y resulta que esta no está ahí. ¿Sí? No entiendo. Ponle aquí aquí ponle prosopopeya. ¿Cómo? Estas no están muy claras. Comparación. Esta de aquí abajo, comparación. Sí. Ya no más falta una. Los jóvenes son el futuro. Yo me siento en la 1. Sí. Esta no me gusta para ninguna. Los jóvenes son el futuro. No es una metáfora. No es una comparación. No es una prosopopeya. Y no es una aliteración. ¿Qué le pondríamos? Vamos a ponerle. Jóvenes lleva acento en la O. Jóvenes. Jóvenes. Jóvenes titanes. Híjoles, no me gusta para nada. Los jóvenes son el futuro. De la Comparación, ¿no? Ponle metáfora, aunque pues, es la que menos me disgusta realmente. No encuentro. ¿Con cuál ya quedó? metáfora. Sí, ponle metáfora. Aunque realmente Ya solo nos falta una. no estaban ya todas. Está con y ahora con una función trigonométrica. Ese, Gaby y Kania lo van a hacer de dos formas. Uno, teorema de Pitágoras, y otro usando una función trigonométrica. Seno, coseno. Sí, una. No, con unas que utilicen para encontrar cuánto valdría esta. Ese que tiene signo de interrogación, ¿cuánto valdría? ¿Cuál nos falta, pajarraco? El sol despertaba entre las montañas. Y el sol alca. ¿Eh? Alca. Esa sí es una. Ah, es una prosopopeya también. Porque el sol no despierta, le estamos atribuyendo características de un ser vivo a un ser que no es vivo. Prosopopeya. Qué raro. ¿Ya quedó? ¿Qué más? Y Ya. ¿Qué figura literaria encerraste en este poema? baila la. Me parece el siguiente poema por turnos y comenten los sonidos semejantes en tierra con varios colores, las consonantes iguales o de sonido parecido que se repiten en el poema y contesta las preguntas. Las que son igual, las que terminan igual, mira, por ejemplo, libélula, palaciega, toalla azul. ¿Qué figura literaria encerraste en este poema? Aliteración. La aliteración es la repetición de sonidos iguales. Aliteración es cuando se reiteran sonidos en palabras contiguas o próximas. Aliteración. Aliteración. ¿Ya quedó? También con el. Cuando terminó ya saqué los ejemplos de alguna forma, ¿no? Todavía con el te dio raíz de 26.
Este libro es doble raíz de 52, ¿no? Ahorita revisamos. Ah, ya lo entiendo. No, porque La literación, bien. ¿Qué relación tiene el nombre del poema con la figura literaria? El baile de la... Hijo. dijo algo Fatima. ¿O quién dijo qué? ¿Alguien dijo algo? No entiendo. ¿Qué relación tiene el nombre con del poema con la figura literaria? Pues que se repite el sonido. Pues pone nada más que hay sonidos similares. ¿Ya terminaron también con función? ¿Con una función trigonométrica? ¿Sonidos qué, bro? Similares. Como farmacias Por ejemplo, similares. baila y libélula, pues, más o menos allí. ¿Qué dice? Mira, por ejemplo, no sé, baila con libélula, ¿no? Hay más o menos. Luego con otro color. Por ejemplo, azules Y con luce. abedules, ¿no? Vuela, baila, vuela, por ejemplo, estas. Ahora otro color, y cierras estas. Baila, vuela, baila, vuela. Tráete otros 3 colores. ¿Ya quedó? ¿Ya la hago? ¿Cuál es esta? ¿No es con el teorema de Pitágoras? Vamos a hacerla. Primero, teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que es 6, es igual a 4 al cuadrado, menos que le ponemos el nombre que queramos. Menos a cuadrada, menos b cuadrada, lo que sea. Con ese color que trajiste, encierra. ¿Qué nos pide encerrar? ¿Las palabras completas o las terminaciones? Vuela, Vuela, baila. vuela. Entonces tendríamos que 36 es igual a 16. Es al cuadrado menos la cuadrada. Luego 16 pasa restando y eso es igual a cuadrada y 36 menos 16, ¿cuánto da? 20 igual a cuadrada, entonces la raíz de 20 es igual a 3. A es la raíz de 20. Eso es con el teorema de Pitágoras. Y ahora, función trigonométrica para encontrar este lado. Puedo usar, pero estos dos. ¿Qué función trigonométrica relaciona? ¿Qué lado tengo enfrente del ángulo? Quiero conocer al adyacente. O es el que forma el ángulo. Entonces, este es el cateto adyacente respecto al ángulo que conozco. ¿Qué función trigonométrica? Y conozco el opuesto y conozco la hipotenusa, así es que puedo usar, por ejemplo, tangente, porque la tangente de 30 grados, ¿a qué sería igual? Al cateto opuesto, que vale 4, sobre el cateto adyacente, que es A, y no sé cuánto va. Entonces, A pasa para acá multiplicando, y tenemos que A por la tangente de 30 grados tiene que ser igual a 4. Saco la tangente de 30 para poder hacer esto. Entonces tendríamos que A es igual a ¿qué? A 4 sobre la tangente de 30 grados. Y ahí está el valor de A. Y en el examen lo más seguro es que si viene algo así, así se quede. A menos que en el examen les digan, considera la tangente de 30 grados, dan 3 valores, ¿no? La tangente de 30 grados tal valor, el seno de 30 tal valor, el coseno, para que veas tú cuál vas a utilizar. Regularmente, aquí podríamos usar varias, por cómo estaba, pero regularmente solo puedes usar una con los datos que te dan, pero te dan varios datos para que tú decidas cuál es la que tienes que usar.
Claro, transmito para todo el mundo. Ajá. Sí, es de Izcali para el mundo. Muchito. Voy a transmitir para todo el mundo, para toda América. Ya. Un botón. Ahorita falta. No estaba. En lagunas límpidas es diosa naval, corcel del diablo en reino celestial, naval con celestial. Y ya no. Y ya. Dale, se acabó. ¿Dudas? Pues la que yo vaya a usar, tengo que ver si, en este caso se podía usar el teorema de Pitágoras. Sí, coseno, ¿qué era? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cómo hubiera quedado con el coseno? Tengo que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es 6. Entonces, este 6 pasa multiplicando para acá, y 6 por el coseno de 30 grados es igual a este valor, y este es el mismo. Y también pudimos haber usado seno. Ahí pudimos haber usado las 6. Las que se acostumbra a usar son seno, coseno y tangente. Son las que nos sirven para esto. Seno, coseno y tangente. ¿Qué dijo? ¿Ya son las 6? Bueno, entonces, con eso terminamos. Hoy todavía no terminamos el tema. Vamos a hacer unos ejercicios más de funciones trigonométricas. Yo creo que una media hora de la próxima clase. Y ya avanzamos en el temario.